Ciudadana. Escúchanos. Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, hoy lunes 24 de noviembre de este año 2025. En nombre de la Dirección de Cultura le damos la más cordial bienvenida a su programa Historia del Parlamento y algo más. Como todos los lunes les habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy 24 de noviembre recordamos los 77 años del derrocamiento del gobierno del doctor Rómulo Gallegos. Eso fue en el año de 1948. Y Rómulo Gallegos, recordemos que además de novelista, intelectual, maestro, político, fue senador ante el Congreso de la República. Recordamos cómo fueron esos acontecimientos de hace 77 años, sus antecedentes, cómo fue el gobierno del doctor Rómulo Gallegos y estos acontecimientos que dieron con la caída de su gobierno en tan solo 9 meses de gobierno. Fue realmente un gobierno corto, pero unos acontecimientos que vale la pena recordar. Y como todos los lunes me encuentro en compañía de nuestra investigadora, locutora de la Asamblea Nacional y de la Universidad Central de Venezuela, Carolina Caballero. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa, Historia del Parlamento y algo más. Y sí, es hoy 24 de noviembre, pero hace 77 años acontecieron estos hechos que, se desarrollaron y tuvieron un desenlace realmente bastante complicado, ¿no? Bastante difícil. Estos hechos políticos que, son tan nuestros. Fíjate que, hace 77 años fue el derrocamiento de la presidencia de Rómulo Gallegos. Vamos a conversar un poco sobre quién era Rómulo Gallegos, cómo llega allí a la presidencia y, ponerlos en el contexto histórico-político y cómo se desenvolvieron. No, fíjate, para el contexto histórico debemos remontarnos rápidamente al año de 1899. ¿Por qué 1899? Porque en ese momento llega Cipriano Castro, toma Caracas, toma el poder por la fuerza en el último año del siglo XIX. Esto va a marcar la tendencia andina, que va a la hegemonía andina de parte del siglo XX. Castro va a tener el gobierno hasta diciembre de 1908, donde es derrocado por Juan Vicente Gómez, quien era su vicepresidente. 27 años va a durar la dictadura de Juan Vicente Gómez, hasta su muerte el 17 de diciembre de 1935. Allí queda como jefe de gobierno, que era nombrado por el Congreso, por cierto, su ministro de Guerra y Marina, que era el general Eleazar López Contreras, que es llamado el presidente de la transición. Contreras va a gobernar desde el 36 hasta el año 41, va a tener cierta apertura democrática, pero va a perseguir a los partidos de izquierda, el Partido Comunista. De hecho, lo va a prohibir con el inciso 6 de la Constitución. Y esto va a llevar, hay gente que lo apoya, gente que lo condena, pero es una persona realmente un poco más abierta desde el punto de vista político comparado con la dictadura de Juan Vicente Gómez. Posteriormente, en el año 41, asume el ministro de Guerra y Marina de Eleazar López Contreras, que es el presidente Medina Angarita. También es electo por el Congreso, que era prácticamente en gobierno un
era gente de la Sala Pecontría y Medina Angarita, venían del gomecismo, no hay mayor sorpresa. De hecho, en esa candidatura y en esa elección que se lleva a cabo en abril del año 1941, aquí en el Congreso de la República, en el Poder Legislativo, se convoca a la candidatura simbólica del doctor Rómulo Gallegos. Correcto. Rómulo Gallegos, y también está Arturo Lapietre, pero bueno, va a ganar Medina Angarita y Gallegos tendrá algunos votos en segundo lugar. Este gobierno va a durar hasta el año 45, ahí es donde viene ya lo que se dice el cambio, el quiebre de la política venezolana. Ramón J. Velázquez dice que el 18 de octubre de 1945, de hecho recomendamos el programa que hicimos hace un mes, porque es la parte inmediata anterior a esta. Allí convergen unas nuevas fuerzas políticas, ya se tienen los partidos políticos. De hecho, Medina Angarita tiene una gran apertura democrática, no era perseguido nadie por razones políticas, ni prisionero, y Medina Angarita realmente era una persona con consenso. Lamentablemente, al no haber un voto secreto y directo, que era la bandera de la oposición, y también el doctor Dionisio Escalante, quien era el candidato de la oposición, él sufre trastornos mentales, surge la figura de Ángel Biagini y hace el quiebre el 18 de octubre del 45, que toman por la fuerza el poder y Medina Angarita es derrocado. Ramón J. Velázquez dice que a partir de ese momento el siglo XX venezolano comienza. Fíjate, Rómulo Gallegos tiene una conversación con Medina Angarita el 17 de octubre, tratando de mediar, pero Medina Angarita no responde y es derrocado. Gallegos insurge con el 18 de octubre de 45, lo que es llamado el trienio ADECO. Aquí en el Congreso, aquí en el Congreso de la República, surge la Asamblea Nacional Constituyente del 46, con uno de los presidentes desde el punto de vista político y su discurso más importante que ha tenido la República, que es Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco es una figura realmente estelar de ese trienio ADECO como presidente ante el Congreso. Gallego es una figura de intelectualidad, una figura realmente respetada, no solamente en Venezuela, sino en gran parte de la América. Y cuando ya se convoca las elecciones presidenciales de diciembre de 1947, es electo el doctor Rómulo Gallegos. Fíjate, la otra figura era el doctor Rafael Caldera, y había otras figuras. No sé si recuerdo el doctor Jovito Villalba, también estaba allí en esa candidatura presidencial, y gana Gallegos con amplia mayoría de votos. Gallegos va a asumir la presidencia a principios del año 1948. Inmediatamente va a tener al partido COPEI como un partido de oposición. Bastante fuerte. Va a tener detractores, va a tener también apoyo. La candidatura de Gallegos no es fácil, porque como le venía comentando, ya los militares de finales de 1899 estaban realmente acostumbrados al poder. Hubo una alianza tanto civil como militar para derrocar a Medina el 18 de octubre de 1945, y esa alianza 3 años después, para 1948, ya se estaba fracturando. Gallegos va a tener un gobierno realmente complejo. Y es importante, estuvimos investigando en el diario Tal Cual unas palabras sobre el 24 de noviembre de 1948, que vale la pena compartirlo con ustedes. Sí, este fue un trabajo que fue realizado para los 75 años, estamos ahora conmemorando los 77 años, pero se hizo un buen análisis del profesor Marino González de la Universidad Simón Bolívar, y nos dice que se produjo el golpe de Estado ese 24 de noviembre de 1948. Como resultado fue derrocado, el primer gobierno electo por votación universal, directa y secreta en la historia de Venezuela. Este gobierno, presidido por Rómulo Gallegos, había sido electo, fíjate, el 14 de diciembre de 1947, con el 74% de los votos. La Junta Militar de Gobierno, que sustituyó al gobierno de Gallegos, disolvió el Congreso Nacional, las asambleas legislativas de los estados, el Consejo Supremo Electoral y los consejos municipales. El partido Acción Democrática fue ilegalizado. La democracia de Venezuela fue clausurada por casi 10 años. La elección de Rómulo Gallegos, así como de todos los poderes nacionales, estuvo fundamentada en la Constitución de 1947.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Andrés Eloy Blanco, en la ceremonia de aprobación de la Constitución el 5 de julio de 1947, había mencionado una advertencia que resultó profética, visto los acontecimientos del año siguiente. Dijo Andrés Eloy Blanco: cuando se hace una Constitución, se hace un código moral, pero no se hace una moral. Cuando se hace una Constitución, se hace una norma de conducta. Cuando se hace una Constitución, se hace una ley de buen gobierno, pero no se hace un buen gobierno. Es el uso de ella, es el empleo de las facultades que ella confiere, es el timón bien llevado, es la proa siempre puesta a la justicia, lo que de ella va a infundir la grave responsabilidad en la conducta de los gobernantes. Creo que es importante. En el año 46, con esa nueva constituyente, sí se hace una apertura realmente, mira, se puede decir revolucionaria, porque se da el primer voto directo y secreto, se le da el voto a la mujer, que en gran parte de Latinoamérica aún no había llegado, fueron realmente avanzados en ese aspecto, y una serie de aperturas democráticas que a ese momento Venezuela realmente no conocía. Claro. En ese aspecto hay que dar ese voto. También a los partidos políticos. Sí, ves esa constitución como las otras que tenemos en el Salón del Tríptico aquí en el Palacio Federal Legislativo. Es importante. Y fíjate, bueno, antes de pasar al profesor Jesús Zanoja Hernández, entre golpes y revoluciones, o sea, y este es su testimonio de aquellos acontecimientos y aquella coyuntura política, porque existe una coyuntura tanto política como militar que da traste con aquel 24 de noviembre de 1948. Pero vamos a ir al corte con una excelente canción del año de 1948. Es decir, que en ese momento se escuchaba en la radio, que es Celia Cruz con la orquesta de Luis Alfonso Larraín. Así excelente, que, vamos. Disfrútenla. No existe un es tan grato soñar si se es grato el soñar. Y continuamos en nuestro programa Historia del Parlamento y algo más después de haber escuchado esta canción, Rareza Criolla. Del siglo. Rareza del siglo. Nos teletransportamos en el tiempo. Sí, que nada más y nada menos que Celia Cruz y Luis Alfonso Larraín. Hay que destacar que Luis Alfonso Larraín es la orquesta favorita, fue la orquesta favorita del doctor Rómulo Gallegos. Fue durante sus 9 meses de gobierno, fue invitado varias ocasiones acá al Salón Elíptico en el Palacio Federal Legislativo, donde se realizaban esos bailes, esos agasajos acá en Caracas. Y bueno, continuamos por el 24 de noviembre de 1948. Sí, el derrocamiento de Rómulo Gallegos. Nos habíamos quedado en la parte anterior, que bueno, vamos a citar el libro Entre Golpes y Revoluciones de Jesús Zanoja Hernández, donde nos habla que aunque Gallegos no era Betancourt, sino un novelista prestado a la política,
Los fuertes cuestionamientos a su gobierno no cesaron por parte de la oposición, especialmente encarnada por Copey. El joven Herrera Campi no le concedió méritos a Gallego para asumir con éxito los desafíos de la constitucionalidad luego de la transición revolucionaria en la cual el partido había estado sometido al yugo ideológico y la capacidad dirigente de Betancur. Para Herrera, extranjeros, Gallegos era el novelista y el pedagogo, no el líder ni el hombre esencialmente político, aunque hubiese notables diferencias entre los juicios exaltivos de estos y la ofensiva polémica de aquel. Qué interesante, el profesor Jesús Sano Hernández, bueno, un profesor titular de la Universidad Central de Venezuela durante años, durante décadas, maestro de maestros, hombre que venía de la intelectualidad de la izquierda, y el profesor dejó este maravilloso libro Entre Golpes y Revoluciones. Y explica muy bien. Muy bien, también protagonista de su propia experiencia. Sí. Y se ve claramente lo que son esa rencilla políticas internas dentro de tanto del partido como de los partidos de oposición al gobierno de Rómulo Gallegos, el cuestionamiento también de su gobierno. Sí. Y otro dato interesante, acá tenemos a la entrevista que Agustín Blanco Muñoz le realiza a Carlos Andrés Pérez. Pérez para ese momento era el secretario de la presidencia durante el gobierno de Rómulo Betancourt, el trienio ADECO, es decir, del 45 al 48, y él formó parte de esas discusiones y estuvo presente en esos primeros años del gobierno de Rómulo Gallego, y su testimonio es realmente bastante valioso. Sí, fíjate que nos dice que ahora bien, refiriéndonos a ese momento, la verdad es que Acción Democrática no estaba preparada para hacerle frente al golpe de noviembre del 48, que como ya le decía en la anterior conversación, fue dado mucho antes. Sin duda que el presidente Gallegos veía con una actitud muy despectiva tener que enfrentar este tipo de barbarie. Yo fui un protagonista muy cercano de estos sucesos por cuanto el presidente Gallego me escogió a mí como contacto con la guarnición de Maracay. El comandante era Gámez Arellana y desde el 18 de noviembre estuve yo haciendo viajes de ida y vuelta a Maracay y me di cuenta exactamente de la situación que existía. Y Gallego se dispuso a hacerle frente con toda dignidad, convencido de que no había solución. Nos sigue contando Carlos Andrés Pérez. Qué interesante, ¿no? Ya para la época heredado del gomecismo, Maracay era la plaza fuerte principal desde el punto de vista militar de Venezuela. Así es. Se decidía todo en el centro del país. Importante ese detalle. Sí. Fíjate que nos dice que Rómulo Betancourt estuvo haciendo algunas maniobras para tratar de parar el golpe y desde luego estuvo escondido porque dentro del golpe estaba planteado apresarlo o liquidarlo. Eso es evidente, pero no es verdad que Acción Democrática haya habido un debate para pedirle a Rómulo que se fuera del país o cosas por el estilo. Esto sí lo plantearon los militares a Gallegos. Y Gallegos lo rechazó de plano. Esa es la verdad. Ahora, dentro del partido había una absoluta solidaridad y además se sabía que ese era uno de los pretextos a usar por parte de los golpistas. Y se tenía conciencia de que aún en el supuesto negado de que eso se hiciera, eso no paralizaría el golpe, sino que por el contrario, eso debilitaría más la posición del gobierno. Dice también, bueno, es que la situación era sumamente curiosa, porque fíjate, el 20, es decir, 4 días antes del golpe, hubo una toma de Miraflores y luego se echaron para atrás. Y el 24 no estaba sucediendo nada. Es muy difícil de explicar cómo se produjo toda esta situación. Esto debido a que el entonces gobernador González Barrios dijo ese 24 de noviembre que todo estaba normal. Porque prácticamente los grupos de militares comprometidos estaban alzados desde hace mucho tiempo. Tenía muchos días ya sin obedecer las órdenes del presidente. Y Delgado Chalbó era un poco el que mantenía allí esa situación de inestabilidad, porque no se decidía hacia un lado o hacia el otro.
así que como por las características particulares de Pérez Jiménez, que lejos de pensar que era un hombre de decisiones, resultó un personaje irresoluto, temeroso. Seguramente eso fue lo que mantuvo esa situación durante tantos días. Fíjate, esto es interesante, ¿no? Fíjate, el 18 de octubre de 45, el detonante fue de que Medina Angarita no aceptaba el voto secreto y directo. Correcto. En el caso del 24 de noviembre de 48, una de las principales exigencias de los militares, Acción Democrática, en este caso al gobierno de Rómulo Gallego, es la expulsión del país de Rómulo Betancourt. Exacto. Y otro dato interesante que dice allí, el ministro de Defensa de doctor Rómulo Gallego era Delgado Chalbó, Carlos Delgado Chalbó, quien va a tener un papel protagónico. Él dice, Pérez dice acá de que existían órdenes contradictorias, quizás no intencional o quizás intencionales, justamente porque el hombre estaba fraguando el golpe, aunque se dice que Delgado Chalbó se sumó al golpe tarde, algunos dicen, claro, pero estudiando el personaje, que era un hombre muy inteligente, un ingeniero formado en Francia, un hombre con prestancia, Carlos Delgado Chalbó, y no creo que haya sido totalmente tan ingenuo. Y menos siendo el ministro de Defensa. Sí, que es un contexto bastante complejo. Fíjate que entonces ahora entra este personaje Mario Vargas. Muchos le preguntan a Carlos Andrés Pérez, que muchos han hablado sobre Mario Vargas, pero en realidad no hay un mayor conocimiento sobre ese personaje. Entonces Carlos Andrés Pérez contesta, yo lo conocí mucho puesto que era un miembro de la Junta de Gobierno y yo trabajé prácticamente con ellos. Un hombre realmente excepcional, de una gran sensibilidad social, de una intuición democrática absoluta, vinculado de una manera definitiva a la democracia venezolana. Tal vez los pulmones de Mario Vargas tuvieron que ver con el desastre del 24 de noviembre. Tal vez con Mario Vargas en Venezuela, con su capacidad de mando, siendo en verdad el único líder que existía en las Fuerzas Armadas, las cosas hubiesen sido distintas. Ahora, Mario Vargas estaba muy enfermo, se tuvo que ir para Saraná, Estados Unidos. Por cierto, que hay una anécdota que no sé si le gustará mucho que las cuente aquí mi querido Rómulo Betancourt, en la que se demuestra que era un hombre muy sentimental, y no como se le pinta siempre como un hombre duro y capaz de hacer todo por un objetivo planteado. Precisamente, después de mi segundo viaje a Maracay, yo quedo convencido de que los nervios de aquella gente estaban destruidos, que no se iba a constituir tampoco un poder de disuasión en Maracay y que para ese momento era la gran plaza fuerte de Venezuela. Rómulo Betancourt estaba en la casa de un amigo, yo llego allá, converso con él, le explico la situación y le digo, Rómulo, aquí no hay más solución sino traer a Mario Vargas, mandar un emisario y que se venga secretamente a Curazao y de Curazao lo traemos a Venezuela. La respuesta de Rómulo inmediata fue, eso es matar a Mario Vargas. Yo le dije, bueno, pero si le presta un servicio al país, ¿por qué no hacerlo? Pero Rómulo no quiso. De todas maneras, Mario Vargas posteriormente, desesperado porque no tenía información, se vino a Venezuela, pero ya no había nada que hacer. Eso más bien ayudó a precipitar el golpe que ya estaban dando y se inicia entonces otro periodo de esta historia. Interesante, llamaba a Mario Vargas por la influencia que tenía en las Fuerzas Armadas. Mario Vargas, como se dice, estaba bastante enfermo y él viene y cuando, de hecho, hay un relato que está en este libro en el cual Mario Vargas va a los cuarteles y en una de esas inspecciones que hace antecedente al golpe es que se da cuenta de que no hay nada que hacer e incluso Mario Vargas derrama lágrimas, él llora porque se da cuenta que esta causa está perdida. Y posteriormente, como lo dice Agustín Blanco Muñoz acá, vendría lo que serían la dictadura durante 10 años, el periodo de 1948 hasta el año de 1958. Sí, nos dice que se ha hablado, por ejemplo, de que Gallegos no era el hombre adecuado para conducir el país por sus rasgos,
su psicología y su pensamiento. Pero también Rómulo Gallegos era inevitable. Yo recuerdo como caso extraño que el escritorio del secretario privado estaba en el mismo despacho del presidente, de manera que yo me enteraba de todo, oía y sabía todo. Y desde luego, por mi gran curiosidad política, mis oídos siempre estaban en disposición de captar lo que ahí se dijera. Y yo veía desfilar a los líderes de Acción Democrática ante Rómulo, a plantearle no como chisme, sino como preocupación, la candidatura de Gallego. Y la respuesta de Rómulo fue invariable y firme. Este es un compromiso histórico y no podemos evitarlo, y menos yo, porque dirán que propuse y defendí ese ilustre venezolano y luego le di la patada histórica. Bueno, ese puede ser uno de los factores, pero sería ridículo acudir a un factor personal. Para mí, desgraciadamente, la evolución política venezolana tenía que pasar por este proceso. Ahí soy un poco determinista. Interesante. Sí, el prestigio de Rómulo Gallegos no bastó para sostener el gobierno. Total. Después del 24 de noviembre de 48, muchos diputados fueron encarcelados. Los avances democráticos que había avanzado a partir del año 1946 fueron truncados. Y en fin, es una enseñanza para la historia de Venezuela. Incluso Rómulo Gallegos parte hacia el exilio con su esposa, sus familias. Posteriormente regresará ya después de la jornada del 23 de enero de 1958. Él va a retomar su sillón, por decirte, su curul como senador vitalicio, Carolina, aquí ante el Congreso, ante el Palacio Federal Legislativo. De hecho, en los jardines del Palacio Federal Legislativo está un busto junto al de Vicente Emilio Sojo, también senador de la República, lo cual es, al pasar, cuando pasamos por los jardines, siempre recordamos la figura, en este caso política, de doctor Rómulo Gallegos, pues también lo recordamos como un gran novelista, un gran intelectual, un hombre que se enfrentó al gomecismo. Gallego, Juan Vicente Gómez era un fiel amante de la novela Doña Bárbara y le ofreció un cargo gubernamental a Rómulo Gallegos y él no lo aceptó. Él no lo aceptó, incluso él va en un exilio propio hacia Europa, hacia España. Y en fin, un hombre que recordamos y que en el Palacio Federal Legislativo. Y admiramos. Y admiramos, claro, que da su enseñanza como maestro, un gran docente, intelectual, político y senador de la República. Hoy, hace 77 años, fueron estos acontecimientos que muchos dejan para la enseñanza de nuestra historia republicana. Fíjate que como siempre nuestro Palacio Federal Legislativo, protagonista de todos estos hechos, no quería irme sin decir una anécdota que dice precisamente que luego de ser derrocado el gobierno de Rómulo Gallegos, Balmore Rodríguez, en su carácter de presidente del Congreso Nacional, como senador por el estado Zulia, intentó asumir la presidencia de la República, designando un gabinete de emergencia en Maracay, el cual no llegó a constituirse efectivamente. Fíjate, interesante, el presidente del Congreso. Sí. Bueno, nos despedimos, Carolina. Nos despedimos. Por esta parte se despide el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí la licenciada Carolina Caballero. Gracias. Hasta la próxima. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela.